Un hombre de 73 años se sentó solo una noche haciendo algo que había hecho miles de veces antes. Algo inofensivo, incluso reconfortante. Pero esta vez no terminó igual. Esa noche no solo perdió el control de su cuerpo, perdió una parte de sí mismo que nunca regresaría. Y aquí está lo impactante, no fue porque se masturbara. Fue por cómo lo hizo y lo que no sabía. Sí, la masturbación a una edad avanzada puede destruir silenciosamente las mismas partes de tu salud que intentas proteger a menos que entiendas las verdades que estoy a punto de revelar. Soy el Dr. Jaime, especialista en salud masculina con más de 30 años de experiencia guiando a personas mayores a través de los capítulos más sensibles de sus vidas. He tratado a miles de hombres mayores de 60 años y he visto de primera mano lo que sucede cuando se les deja en la oscuridad sobre su propia salud sexual. No solo hablo como médico, hablo como un hombre que ha visto a su propia generación envejecer, sufrir en silencio y preguntar en voz baja, ¿esto sigue siendo normal? ¿Estoy haciendo algo mal? La verdad, la mayoría de los hombres mayores se han estado masturbando de la misma manera desde sus 20 años, pero el cuerpo, el cerebro y el corazón no funcionan igual después de los 60. Lo que antes se sentía como una liberación ahora puede convertirse en un lento drenaje de tu fuerza, tu energía, incluso tu confianza. Entonces, ¿por qué tan pocas personas hablan de ello? ¿Por qué la mayoría de los hombres mantienen estos hábitos durante décadas sin darse cuenta de que están pagando silenciosamente un precio que nunca aceptaron? En este video, voy a revelar 5 secretos de la masturbación que todo hombre mayor merece saber. Verdades que podrían proteger tu próstata, fortalecer tu circulación y ayudarte a mantenerte sexualmente activo, seguro y satisfecho hasta bien entrados los 70 años y más allá. Estas no son advertencias para asustarte, son lecciones diseñadas para devolverte el control. Porque el conocimiento es poder y nunca es demasiado tarde para recuperarlo. Y quédate conmigo hasta el final, porque el último secreto es el que podría marcar la mayor diferencia en cuánto tiempo te mantendrás sano, independiente y sexualmente capaz. No escucharás esto de la mayoría de los médicos, pero después de verlo, desearás que alguien te lo hubiera dicho antes. Empecemos. Antes de sumergirnos en estos 5 poderosos secretos, asegúrate de suscribirte y tocar el icono de la campana para no perderte otra conversación honesta y basada en la ciencia sobre tu salud, intimidad e independencia después de los 60. Y si encuentras este tema importante, escribe un 1 en los comentarios para hacerme saber que estás conmigo. Si no, escribe un 0. Tu opinión me ayuda a mejorar lo que realmente te importa. Ahora que hemos roto el silencio y preparado el escenario, profundicemos en los 5 secretos de la masturbación que tantos hombres mayores desearían haber conocido antes. Verdades que podrían haber salvado su confianza, preservado su salud y cambiado para siempre la forma en que envejecieron. Secreto 1. Tu erección ya no es toda la historia. Y eso está bien. Hay un momento en la vida de todo hombre mayor en el que se da cuenta de que su cuerpo ya no responde como antes. El flujo sanguíneo es más lento. Las sensaciones son diferentes, y lo que antes parecía sin esfuerzo, ahora requiere pensamiento, paciencia y a menudo frustración. Para muchos, este momento desencadena un pánico silencioso, una voz interna que susurra, algo debe andar mal conmigo, pero aquí está el secreto que nadie nos contó. Tu erección ya no es toda la historia, y eso está bien. La verdad es que nuestra generación creció equiparando el éxito sexual con el rendimiento. La dureza significaba salud, la duración significaba poder. Si no podías estar a la altura, entonces algo estaba roto, algo estaba fallando. Pero esas ideas fueron plantadas en nuestra juventud, alimentadas por películas, revistas y una visión irrealista de la masculinidad. A medida que envejecíamos, nadie nos actualizó el manual, nadie nos apartó para decirnos, oye, tu cuerpo está cambiando, pero eso no significa que seas menos hombre. He tenido pacientes, hombres de 60, 70, incluso 80 años, sentados frente a mí con lágrimas en los ojos, convencidos de que su incapacidad para lograr una erección completa significaba que habían perdido su virilidad. Lo que no se dan cuenta es que el cuerpo simplemente está en transición hacia una nueva fase, una en la que el enfoque pasa de la rigidez a la conexión, del rendimiento a la presencia. Todavía anhelan la intimidad, todavía desean la cercanía, pero se sienten perdidos porque nunca les han dicho que el orgasmo y la erección no son lo mismo. Sí, lo leíste bien. Todavía puedes experimentar una liberación profunda y satisfactoria incluso sin una erección completa.
La función orgásmica opera en un sistema separado, y sin embargo, la mayoría de los hombres mayores no lo saben. Nunca han sido educados sobre los cambios que vienen con la edad. Se les deja solos para interpretar estos cambios como un fracaso en lugar de una evolución. ¿Por qué es este un secreto tan bien guardado? Porque nuestra sociedad no habla de la sexualidad masculina que envejece. Hablamos de píldoras y soluciones, pero no de comprensión. Los médicos no lo mencionan, las familias no preguntan, y la mayoría de los hombres se avergüenzan demasiado para hablar de ello abiertamente, incluso con amigos. El resultado, generaciones de hombres mayores que luchan silenciosamente contra la culpa, la confusión y la vergüenza por algo que es completamente natural. Permítanme hablarles de Charles, un hombre de 72 años con el que trabajé no hace mucho. Vino frustrado, avergonzado y listo para renunciar a su vida sexual. Por completo. Dijo, doctor, es como si las luces estuvieran encendidas, pero no hay nadie en casa. Hablamos. Desempolvamos décadas de suposiciones silenciosas. Le expliqué que el placer no desaparece, se transforma, que con un poco de paciencia y autocompasión todavía podría disfrutar de la satisfacción sexual, solo que de manera diferente. 2 meses después me dijo que sentía algo que no había sentido en años: esperanza. Es por eso que este primer secreto es tan crítico. Cuando liberas la presión de rendir y comienzas a explorar lo que realmente se siente bien, se abre un mundo nuevo. El tacto se vuelve intencional, el tiempo se convierte en tu aliado, no en tu enemigo, y la intimidad, ya sea contigo mismo o con una pareja, vuelve a ser significativa, no medida por la dureza, sino por la presencia. Los hombres mayores necesitan escuchar esta verdad, no solo de los médicos, sino de los demás. No estás roto, te estás adaptando. Y ese cambio no es una sentencia de muerte, es una invitación a redescubrir tu cuerpo de una manera para la que nunca antes tuviste tiempo. Pero, ¿por qué no saben esto más hombres? ¿Por qué no se nos enseña que nuestra identidad sexual es más que anatomía? Porque vivimos en una cultura que alaba la juventud e ignora el envejecimiento, especialmente cuando se trata de la sexualidad masculina. Y sin embargo, el silencio nos está costando más de lo que creemos. Es hora de romper ese silencio por nosotros mismos y por las generaciones que nos siguen. Así que si te has sentido como si algo no estuviera bien, quiero que sepas esto: no eres solo tú. Y no es demasiado tarde. Tu viaje no termina con la edad. Comienza de nuevo con la comprensión. La erección puede que ya no sea el centro de atención, pero lo que es posible cuando te liberas de esa expectativa puede ser aún más poderoso. Y hablando de poder, ¿qué pasaría si te dijera que la masturbación después de los 60 no se trata solo de sexo? Se trata de tus emociones, tu estrés y tu salud mental. En la siguiente sección compartiré una verdad que la mayoría de los hombres nunca escuchan: la secreta razón emocional por la que tantos adultos mayores recurren al autoplacer y por qué ignorarlo podría estar drenando silenciosamente tu energía día a día. Quédate conmigo, esto te sorprenderá. Secreto 2. La masturbación no es solo sexual, es emocional y neurológica. La mayoría de los hombres piensan que la masturbación es solo liberación, un momento de placer físico, un acto privado instintivo que no va más allá. Pero después de trabajar con hombres mayores durante más de 3 décadas, he llegado a comprender algo mucho más complejo y, sinceramente, mucho más importante. La masturbación, especialmente a los 60, 70 y más allá, no es solo sexual, es emocional, es neurológica, es psicológica. Y la razón por la que la mayoría de los hombres mayores no lo saben es simple. Nadie nos lo dijo. Nadie pensó que seguiríamos interesados en el placer, y mucho menos que aún lo necesitaríamos para sentirnos completos. Recuerdo a uno de mis pacientes, Howard, un veterano jubilado de unos 70 y tantos años. Vino a verme no porque tuviera problemas físicos, sino porque se sentía emocionalmente plano, adormecido, desconectado, como si simplemente estuviera viviendo la vida por inercia. Mientras hablábamos, quedó claro que la masturbación se había convertido en algo que hacía no por placer, sino por paz. Le ayudaba a dormir. Le calmaba los nervios después de días estresantes. Era, en sus palabras, su botón de reinicio. Y sin embargo, nunca había hecho esa conexión. Pensó que solo se aferraba a un hábito de sus años mozos. Nunca se dio cuenta de que este pequeño acto privado en realidad estaba sirviendo a un propósito mucho mayor: la regulación emocional. Y no está solo.
La investigación científica ha demostrado que muchos hombres mayores de 60 años usan la masturbación como una forma de manejar el estrés, la soledad, el dolor e incluso el miedo. No se trata solo de lujuria, se trata de arraigo, se trata de recuperar una sensación de control cuando tanto a nuestro alrededor se siente incierto. Pero aquí es donde se complica, porque a la mayoría de nosotros nunca se nos enseñó a mirar nuestras vidas emocionales y mucho menos cómo se conectan con nuestros hábitos sexuales. Somos hombres. Fuimos criados para ser hombres, para mantenernos fuertes, para embotellarlo todo. Así que cuando nos encontramos tocándonos no por deseo sino por tristeza o inquietud, no entendemos lo que realmente está sucediendo. Y sin esa comprensión, corremos el riesgo de convertir algo potencialmente curativo en algo vacío o incluso dañino. Por eso, este secreto es importante. La masturbación en la vejez a menudo se convierte en un mecanismo de afrontamiento y cuando se usa con conciencia puede ser saludable, incluso terapéutica. Pero cuando se usa inconscientemente puede comenzar a agotarte, no porque el acto en sí sea malo, sino porque ya no estás presente durante él. Estás adormeciendo en lugar de conectar, y lentamente, en silencio, eso puede quitarle la alegría y la vitalidad a tu vida. También necesitamos hablar sobre la química cerebral. Después del orgasmo, tu cerebro libera poderosos neuroquímicos, oxitocina, dopamina, serotonina, todos los cuales influyen en el estado de ánimo, el sueño, la motivación e incluso la memoria. Esa liberación puede ser una bendición para los adultos mayores que luchan contra la depresión o el insomnio. Pero de nuevo, solo funciona si eres consciente de lo que estás haciendo y por qué. Con demasiada frecuencia, los hombres mayores están atrapados en el piloto automático, la misma rutina, los mismos pensamientos, el mismo momento, y el cerebro comienza a quedarse plano. Ya no responde con la misma energía porque no está siendo estimulado de maneras nuevas o significativas. Es por eso que es tan importante cambiar tu mentalidad. No pienses en la masturbación como un hábito activo. Piensa en ella como un acto de conciencia. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto para conectar conmigo mismo o para evitar algo que no quiero sentir? ¿Estoy eligiendo este momento conscientemente o solo estoy llenando un vacío? La verdad es que nadie nos enseñó este nivel de introspección, porque la vida emocional de los hombres ha sido ignorada durante mucho tiempo, especialmente a medida que envejecemos. La gente asume que dejamos de sentir, que nos convertimos en rocas sin emociones, inamovibles y desinteresadas. Pero eso nunca ha sido cierto. Sentimos más ahora. De lo que sentíamos cuando éramos más jóvenes. Simplemente nos hemos vuelto mejores para ocultarlo. Y a veces el único lugar donde lo dejamos salir es cuando estamos completamente solos. Así que esto sea un llamado a sacar esa conciencia a la luz, a honrar el lado emocional y neurológico de tu sexualidad, a dejar de pretender que el tacto es solo tacto, porque no lo es memoria, es emoción, es supervivencia. Y cuando se usa sabiamente, también puede ser curativo. Y ahora, aquí está la parte de la que la mayoría de los hombres nunca se dan cuenta, especialmente aquellos que han estado sexualmente inactivos durante mucho tiempo. Aunque la masturbación puede calmar el alma, también puede proteger el cuerpo. En la siguiente sección compartiré un secreto que podría salvar tu salud sexual en los años venideros. La tranquila verdad sobre úsalo o piérdelo y lo que realmente le sucede al cuerpo masculino cuando dejas de ser sexualmente activo después de los 60. No querrás perderte lo que viene a continuación. Secreto 3. La regla de úsalo o piérdelo es real pero mal interpretada. Hay una dura verdad que la mayoría de los hombres mayores no escuchan hasta que es demasiado tarde. Cuando se trata de tu función sexual, sí, dejas de usarla, realmente puedes perderla. Pero lo que casi nadie explica es cómo sucede eso o cuán profundamente puede afectar no solo tu vida sexual, sino toda tu identidad. Esto no se trata de miedo, se trata de comprender los cambios silenciosos que ocurren dentro de tu cuerpo con el tiempo. ¿Y por qué tantos hombres buenos se encuentran preguntando? ¿Por qué ya nada funciona? Cuando la respuesta ha estado oculta en silencio a medida que los hombres envejecen, los vasos sanguíneos se estrechan de forma natural. Las terminaciones nerviosas se vuelven menos sensibles y los tejidos del pene comienzan a perder su elasticidad. Estos no son eventos aleatorios, son respuestas biológicas a una cosa simple, la inactividad. Así como un músculo se encoge cuando no se usa, tu sistema sexual también comienza a apagarse cuando no se activa. Y aquí está la parte que me rompe el corazón. La mayoría de los hombres mayores no tienen idea de que esto está sucediendo hasta que ya se ha establecido.
Lo he visto demasiadas veces en mi consulta. Un hombre de unos 60 y tantos o 70 y tantos años encuentra una nueva pareja después de años de estar solo. Tal vez es viudo, tal vez divorciado, tal vez simplemente renunció a la intimidad por un tiempo. Y ahora cuando finalmente vuelve a sentir deseo, descubre que su cuerpo no coopera. No es solo un poco más lento, es diferente. Adormecido, insensible, a veces incluso doloroso. Y lo peor de todo, empieza a pensar que algo anda mal con él cuando en realidad es un resultado perfectamente predecible de la falta de uso a largo plazo. ¿Por qué no se les dice esto a los hombres antes? ¿Por qué se omite esta verdad básica en casi todas las conversaciones sobre el envejecimiento? Porque la salud sexual después de los 60 todavía se trata como opcional. Como si el placer, la función y la cercanía no importaran una vez que el cabello se vuelve gris. Es un mito cruel y roba a miles de hombres mayores la oportunidad de mantener algo que podría haber permanecido vibrante con solo un poco de atención a lo largo del tiempo. Permítanme hablarles de Roy. Tenía 74 años cuando vino a verme. No había tenido intimidad con nadie en más de una década. No porque no quisiera, sino porque la vida lo había agotado. Su esposa había fallecido. Se acostumbró a la soledad y lentamente dejó de tocarse. Por completo. Cuando conoció a alguien nuevo estaba lleno de alegría, pero confundido cuando su cuerpo no respondía. Probó píldoras, cremas, aparatos. Nada funcionó como esperaba. Le expliqué suavemente que lo que estaba experimentando no era disfunción, era desuso. La arquitectura interna de su pene se había atrofiado lentamente. Los vasos sanguíneos se habían estrechado. Las señales nerviosas se habían atenuado. Nadie le había advertido que esto podía pasar. Pero aquí está la parte esperanzadora. Con el tiempo, una estimulación suave y una actividad constante, incluso solo consigo mismo, comenzó a notar un cambio. No fue un milagro, no fue de la noche a la mañana, pero fue real. Su cuerpo recordó lentamente, su confianza regresó y con ella su sensación de estar vivo de maneras que creía perdidas hace mucho tiempo. Por eso la masturbación, especialmente en los últimos años, no se trata solo de placer, se trata de mantenimiento. Mantiene el flujo sanguíneo hacia los tejidos delicados. Le indica a tu cuerpo que esto todavía importa. Y tu cuerpo escucha. No estás simplemente manteniendo viva una función. Te estás manteniendo vivo a ti mismo de maneras que son profundamente personales y emocionalmente arraigadas. Muchos hombres piensan que si no están en una relación, su salud sexual no vale la pena mantenerla. Pero ese es el mayor malentendido de todos. No necesitas una pareja para mantenerte sexualmente vibrante. Solo necesitas presencia, curiosidad y constancia. Y la hermosa verdad de que la atención diaria o semanal puede permitirte algún día reingresar a la intimidad con otra persona plenamente presente y capaz porque nunca permitiste que esa parte de ti muriera. No esperes a tener una pareja futura para redescubrir tu cuerpo. Mantén fuerte esa relación contigo mismo, porque en el momento en que la sueltes, el cuerpo empieza a olvidar. Y cuanto más tiempo olvida, más difícil es recordar. Y hay un peligro oculto más que he visto una y otra vez. Uno que los hombres rara vez reconocen hasta que ya ha debilitado su impulso, su energía e incluso su deseo de intimidad real. En la siguiente sección, hablaremos de algo a lo que casi todos los hombres han recurrido, especialmente cuando se sienten solos, pero que podría estar reconfigurando silenciosamente tu cerebro de la peor manera posible. Este próximo secreto podría ser el que te está costando más de lo que crees. Quédate conmigo. Secreto 4. La pornografía podría estar destruyendo tus reflejos sexuales sin que lo sepas. Cuando estás solo, especialmente como hombre mayor, es fácil caer en hábitos que resultan reconfortantes. A altas horas de la noche, la casa está en silencio. Buscas lo que te resulta familiar, tu teléfono, tu tablet, quizás tu portátil. Unos pocos clics y estás viendo una escena que promete una satisfacción rápida. Ni siquiera lo piensas, es automático. Y en el momento, funciona. Pero con el tiempo, algo extraño empieza a suceder. Notas que tu excitación se desvanece más rápido. El clímax se siente más insípido. Tu interés en la intimidad en la vida real empieza a desaparecer. No te sientes roto, pero algo no va bien. Esto es el costo oculto de un hábito que ha pasado desapercibido durante demasiado tiempo. La pornografía en tus años mayores podría estar destruyendo silenciosamente tus reflejos sexuales naturales. Y la mayoría de los hombres no tienen ni idea de qué. Esto está ocurriendo. Esto no es para avergonzar. Es ciencia. Lo he visto una y otra vez. Hombres
de 60, 70 e incluso 80 años, confundidos sobre por qué ya no responden al tacto como solían hacerlo, por qué su interés en mujeres reales, en momentos reales, se ha desvanecido. Lo atribuyen a la edad, las hormonas, el estrés, pero a menudo el verdadero culpable es la sobreestimulación de décadas de uso de pornografía. Y a diferencia de lo que experimentamos en nuestra juventud, las consecuencias ahora son mucho más profundas. Verás, tu cerebro tiene lo que llamamos un sistema de recompensa. Es la parte que te dice qué desear, qué anhelar y qué se siente bien. Cuando ves pornografía de alta intensidad, especialmente de forma aislada, tu cerebro se inunda de dopamina, la sustancia química del placer. Al principio esto se siente increíble, pero al igual que cualquier droga, tu cerebro comienza a adaptarse. Empieza a necesitar más estímulo visual, más novedad, más impacto. Lo que antes te excitaba, ahora apenas te produce reacción. Tu umbral aumenta. Y a medida que lo hace, tu conexión con la intimidad humana real disminuye. Lo que hace esto tan peligroso para los hombres mayores es que nuestros cerebros ya no son tan flexibles como antes. La plasticidad, la capacidad de recuperarse y formar nuevos patrones saludables, se ralentiza con la edad. Entonces, si has dependido de la pornografía durante años, especialmente como tu principal fuente de estimulación sexual, el cableado de tu cerebro se vuelve rígido y, con el tiempo, deja de responder a las señales naturales como la memoria, la imaginación o incluso el tacto físico amoroso. Esto es lo que llamo fatiga de la excitación, y es increíblemente común entre los hombres que envejecen. La peor parte, la mayoría ni siquiera lo sospecha. Creen que están perdiendo su libido debido a la edad, la medicación o el estrés. No se dan cuenta de que es porque su cerebro ha sido entrenado para responder solo a imágenes artificiales intensas. Y ahora ya no se enciende con lo real. Una vez tuve un paciente llamado Ernest de 68 años, viudo, jubilado. Comenzó a ver pornografía todas las noches solo para sentir una sensación de cercanía con alguien, cualquiera. Al principio le brindó alivio, pero después de un año se dio cuenta de que no podía sentir nada con otra persona, ni siquiera emocionalmente. Era como si hubiera construido una pared alrededor de sus sentidos. Estaba adormecido, distante y profundamente frustrado. Trabajamos juntos para desintoxicarse lentamente de esa dependencia. No fue fácil, pero en cuestión de meses comenzó a reconectarse con su propio cuerpo, no a través de videos, sino a través de la respiración, el tacto y la memoria. Sus sentidos cobraron vida de nuevo. Dejó de sentirse como un hombre perdido en el pasado y comenzó a vivir plenamente en el presente. Y esta es la verdad que me rompe el corazón. La mayoría de los hombres mayores simplemente no saben que esto está sucediendo. Nadie les advierte. Nadie habla de cómo la pornografía afecta al cerebro que envejece. En cambio, pierden silenciosamente la conexión con su placer natural y piensan que es solo parte de envejecer. Pero no tiene por qué ser así. Puedes reeducar tu mente. Puedes reiniciar tu sistema de respuesta. Comienza por alejarte de la pantalla, aunque sea por un tiempo. Deja que tu cerebro redescubra las sensaciones simples y poderosas de tu propio cuerpo. Respira. Disminuye la velocidad. Toca con presencia en lugar de rendimiento. Puede que te sorprendas de lo que aún sientes, de lo que aún hay dentro de ti, esperando despertar. Y una vez que rompes ese ciclo, sucede algo hermoso. Tu imaginación regresa, tu sensibilidad se profundiza, y tu deseo de conexión real, ya sea contigo mismo o con otra persona, comienza a crecer de nuevo. No se trata de renunciar a la sexualidad, se trata de recuperarla de algo que te la ha estado robando silenciosamente. Pero hay una última verdad que necesitas escuchar. Una que lo une todo, porque la masturbación, cuando se usa con conciencia, no es algo para esconder o de lo que avergonzarse. De hecho, puede ser lo que realmente apoye tu salud, tu estado de ánimo e incluso tu longevidad. En el siguiente y último secreto, te mostraré por qué el acto que ha sido tan mal interpretado durante tanto tiempo podría ser tu herramienta más poderosa para envejecer bien. Quédate conmigo, no querrás perderte lo que viene. Secreto 5. La mayoría de los médicos no hablan de ello, pero la masturbación puede ser un salvavidas. En todos mis años trabajando con hombres mayores de 60, hay una cosa que he aprendido que me rompe el corazón cada vez que la escucho. No sabía que todavía estaba bien hacer eso a mi edad. Lo dicen en voz baja, a menudo mirando hacia abajo con un poco de vergüenza en su voz, como si los hubieran sorprendido haciendo algo malo, algo inapropiado, incluso peligroso. Pero la verdad es exactamente lo contrario. La masturbación, especialmente en hombres mayores, no solo está bien. A menudo es una de las cosas más saludables que puedes hacer por ti mismo.
no solo para la satisfacción sexual, sino para tu equilibrio emocional, tu salud física e incluso tu dignidad. La parte triste es que la mayoría de los hombres mayores nunca escuchan esto. Y la razón, la mayoría de los médicos no hablan de ello. ¿Por qué? Porque estamos entrenados para centrarnos en lo que está mal, no en lo que te mantiene completo. Se nos enseña a hablar de medicamentos, síntomas, cirugías, no de placer, conexión o identidad, y especialmente no de los hábitos privados y tranquilos que ayudan a mantener a un hombre arraigado. Ese tipo de conversación se omite en la mayoría de las consultas médicas, y como resultado, millones de hombres se quedan preguntándose en silencio si las cosas que todavía están haciendo o deseando poder hacer son de alguna manera vergonzosas o arriesgadas. Y ese silencio se convierte en el verdadero peligro. Aclaremos las cosas. La masturbación, cuando se realiza con conciencia e intención, ofrece beneficios para la salud reales y medibles para los hombres mayores. Promueve la circulación en la región pélvica, lo que ayuda a mantener la salud de los tejidos. Apoya la función prostática al permitir que el cuerpo elimine los líquidos viejos. Mejora el sueño al liberar neuroquímicos calmantes como la oxitocina y la serotonina. Incluso mejora el estado de ánimo y ayuda a combatir la soledad, algo que muchos adultos mayores sufren en silencio. Pero es más que biología, también se trata de identidad. Cuando un hombre pierde el contacto con su sexualidad, especialmente en los últimos años, a menudo pierde el contacto con una parte más profunda de sí mismo. Comienza a sentirse invisible, no solo para los demás, sino para sí mismo. Deja de verse a sí mismo como alguien que todavía merece placer, que todavía tiene deseo, que todavía importa de esa manera profundamente humana. Y lentamente, su mundo comienza a encogerse. Se vuelve no solo mayor, sino emocionalmente más pequeño. He visto esto suceder demasiadas veces. Un hombre con el que trabajé, su nombre era Walter, no había sido tocado ni por sí mismo en casi 6 años. Después de que su esposa falleció, se dijo a sí mismo que esa parte de su vida había terminado, que no sería apropiado buscar placer solo, que quizás ni siquiera era saludable, pero con el tiempo, su estado de ánimo se oscureció, dejó de dormir bien, se volvió fácilmente irritable. No fue hasta que realmente hablamos, que comenzó a comprender el papel que el tacto sexual desempeñaba en su bienestar emocional. Recuerdo el momento en que me miró y dijo, no sabía que se me permitía seguir siendo un hombre. Esa frase se me ha quedado grabada desde entonces. La verdad es que muchos hombres mayores han interiorizado la idea de que el sexo, especialmente el sexo en solitario, es para los jóvenes, que después de cierta edad es infantil, sucio o innecesario. Pero esa creencia es profundamente dañina, porque la necesidad de contacto, liberación e intimidad no desaparece con la edad, simplemente cambia de forma. Y si honramos esos cambios, si los abordamos con curiosidad y... cuidado, no nos perdemos. De hecho, volvemos a nosotros mismos de una manera que a menudo es más profunda y significativa que nunca. Entonces, ¿por qué no te lo dicen más médicos? Porque muchos de ellos se sienten incómodos, porque no fueron capacitados para hablar sobre el envejecimiento y la sexualidad con dignidad, porque les preocupa que abra una puerta por la que no saben cómo caminar, y porque asumen erróneamente que tú tampoco quieres hablar de ello. Pero te lo prometo, no estás solo. Miles de hombres mayores están haciendo las mismas preguntas, sintiendo la misma incertidumbre, albergando los mismos miedos. Y estoy aquí para decirte, no es demasiado tarde. Todavía se te permite sentir, todavía se te permite desear, todavía se te permite tocar tu cuerpo con amabilidad y cuidado. La masturbación no es un fracaso de conexión, puede ser una forma de ella, un puente entre tu cuerpo físico y tus necesidades emocionales, una forma de decirte a ti mismo. Así que, si has estado cargando dudas silenciosas, preguntándote si tus hábitos son extraños, peligrosos o vergonzosos, quiero que los dejes ir. Lo que haces en tu espacio privado con presencia y respeto por ti mismo no solo es saludable, sino que es sanador. Y en un mundo que a menudo olvida a los hombres mayores, puede ser una de las formas más importantes de respeto propio que te queda. Porque al final del día la masturbación no es el problema. El silencio sí lo es. Y una vez que ese silencio se rompe, comienzas a recuperar partes de ti mismo que nunca se perdieron. Solo estaban esperando ser recordadas. Has pasado por los 5 secretos. Pero hay una cosa más con la que quiero dejarte. Algo que une todo esto en una verdad simple y poderosa. Quédate conmigo para la conclusión. Podría cambiar la forma en que ves el envejecimiento y a ti mismo para siempre. Conclusión: 5 secretos de la masturbación que los hombres mayores desearían haber sabido antes. Si has llegado hasta aquí,
Quiero decirte algo de corazón. Gracias. Gracias por mantener la mente abierta, por seguir siendo curioso, por estar dispuesto a ver algo de lo que a la mayoría de los hombres de tu edad nunca se les enseñó a hablar. Eso por sí solo te coloca en un grupo selecto de hombres. Hombres que no se rinden, no retroceden y no dejan que el silencio defina cómo viven los capítulos finales de sus vidas. Comenzamos este viaje desafiando una creencia que muchos hombres mayores llevan sin siquiera darse cuenta: que su sexualidad se desvanece, que su deseo debe desaparecer y que la masturbación ya no es apropiada después de los 60 o 70. Pero lo que hemos descubierto juntos es algo mucho más honesto y poderoso. Primero, aprendimos que las erecciones pueden cambiar, pero el placer no tiene por qué desaparecer. Tu cuerpo no está fallando, está evolucionando. Luego exploramos las capas emocionales que viven bajo la superficie del autoplacer, la ansiedad, la soledad, la búsqueda de consuelo, y cómo la mayoría de los hombres nunca se dan cuenta de que lo que están haciendo no es solo físico, es profundamente emocional y neurológico. A partir de ahí, descubrimos la verdad sobre el desuso, que cuando dejas de usar tu función sexual, tu cuerpo olvida gradualmente cómo responder. No es solo la edad, es la inactividad lo que causa el mayor daño. Y cuando abordamos los peligros del uso excesivo de pornografía, revelamos cómo la sobreestimulación puede reconfigurar el cerebro y alejarte de una excitación natural y significativa, algo que muchos hombres sienten pero rara vez entienden. Y finalmente, hablamos de lo único que la mayoría de los médicos nunca dicen, que la masturbación en la vejez puede ser un salvavidas no solo para tu cuerpo, sino para tu confianza, tu identidad y tu bienestar. Estas 5 verdades no son solo consejos, son invitaciones a regresar a tu cuerpo con amabilidad, a dejar de juzgar tus cambios, a dejar de esperar permiso para sentir de nuevo. No necesitas estar en una relación, no necesitas rendir como lo hacías a los 25, solo necesitas estar dispuesto a escucharte a ti mismo, a las señales que tu cuerpo aún te da, a los momentos tranquilos de vitalidad que aún puedes experimentar. No digo esto como médico hoy, lo digo como un hombre que ha caminado junto a cientos de otros como tú, hombres que temían estar rotos solo para descubrir que simplemente estaban desinformados, hombres que pensaron que era demasiado tarde solo para darse cuenta de que la verdad llegó justo a tiempo. No eres demasiado viejo, no se te ha acabado el tiempo, no has terminado, todavía tienes acceso a la conexión, al placer y a la sanación si estás dispuesto a buscarlo. Así que, cualquiera que sea tu edad, cualquiera que sea tu historia, espero que te vayas de este video con un mensaje claro. Tu cuerpo puede envejecer, pero tu derecho a sentir, a tocar, a ser completo, eso nunca expira.